Herencias invisibles, los patrones familiares, según Carl Jung. ¿Te has detenido a pensar por qué terminas involucrado en relaciones tan parecidas a las de tus padres? ¿Por qué repites las mismas dificultades económicas, emocionales o incluso enfermedades que tus abuelos enfrentaron? ¿Has notado que repites exactamente las mismas situaciones que tu madre o tu padre enfrentaron en su vida? Estas preguntas pueden parecer coincidencias, pero para Carl Jung no lo eran. Jung propuso que muchos de nuestros conflictos más profundos no nacen en nuestra experiencia personal directa, sino que son parte de una red más amplia e inconsciente: los patrones familiares heredados. Él los relacionó con el inconsciente colectivo, pero también habló de una capa más íntima y específica: el inconsciente familiar. Una dimensión psíquica que trasciende al individuo y donde habitan los conflictos no resueltos, los traumas, los secretos, los mandatos y los roles familiares que han pasado de generación en generación sin ser cuestionados. Carl Jung fue uno de los primeros en hablar de cómo el alma no se forma en el vacío. Nacemos ya inmersos en una historia. Esa historia no es solo biológica o genética, es profundamente simbólica y emocional. Jung llamó a esta transmisión de símbolos, emociones y experiencias compartidas arquetipos, formas universales que actúan en lo más profundo de la psique humana. Dentro de la familia, estos arquetipos se vuelven particulares. Pueden tomar la forma de la madre mártir, el hijo salvador, el padre ausente, el excluido o el que debe sacrificarse por todos. Estas imágenes no son conscientes, pero guían nuestras elecciones, creencias y comportamientos. En la teoría junguiana, el inconsciente colectivo es una estructura psíquica que compartimos todos los seres humanos. Es como una biblioteca universal de símbolos, imágenes y mitos. Pero Jung también entendió que cada persona lleva un inconsciente personal, lleno de memorias reprimidas, y un inconsciente familiar, un espacio en el que flotan las experiencias emocionales no digeridas de nuestros antepasados. Son heridas, miedos y deseos que no encontraron una salida consciente en generaciones pasadas y que ahora se manifiestan en nosotros como repeticiones, bloqueos o destinos difíciles. ¿Cómo se forman los patrones familiares inconscientes? Imagina que tu abuela vivió una pérdida profunda y nunca pudo hablar de ella. Esa emoción negada y silenciada no desaparece. Se convierte en una energía psíquica no resuelta que pasa al sistema familiar. Tal vez tu madre creció sintiendo una tristeza inexplicable, una carga que no le pertenecía. Y ahora tú, sin saberlo, puedes sentir ese mismo vacío, esa misma nostalgia, sin entender de dónde viene. Los complejos familiares son agrupaciones de emociones, pensamientos y recuerdos inconscientes que se activan frente a ciertas situaciones. Actúan como programas internos que te llevan a tomar decisiones automáticas, repetir relaciones, evitar ciertos temas o sentir emociones intensas sin una causa aparente. Ejemplos cotidianos. Una mujer que se siente culpable cada vez que piensa en independizarse económicamente, porque su madre siempre sufrió por no ser reconocida y valorada. Sin saberlo, repite el patrón de sacrificio para no traicionar a su linaje femenino. Un hombre que no logra mantener relaciones estables porque ha heredado el rol del hombre libre, repetido en varias generaciones de padres ausentes. Una persona que vive en constante escasez económica aunque trabaje incansablemente, porque en su familia hay un mandato inconsciente de que el dinero corrompe o que los pobres son los verdaderamente buenos. Señales claras para detectar patrones familiares inconscientes, repeticiones, vivencias que parecen coincidencias, pero que se repiten en varias generaciones, como divorcios a la misma edad,
enfermedades similares o conflictos idénticos con la autoridad. Culpas y miedos irracionales. Sentir culpa al avanzar, tener éxito o ser feliz, como si estuvieras traicionando a alguien de tu familia. Lealtades invisibles. Tomar decisiones no por deseo propio, sino para proteger o salvar a otro miembro del sistema. Sensación de estar atrapado. Sentir que no puedes salir de un ciclo, aunque lo intentes, como si algo más fuerte te empujara a repetir lo mismo. Síntomas sin causa clara. Ansiedad, insomnio, dolores físicos o somatizaciones que parecen no tener raíz en tu historia personal, pero que pueden estar conectados con vivencias familiares silenciadas. Una forma poderosa de comenzar a iluminar estos patrones es el trabajo con el genograma familiar. Este ejercicio, inspirado en el árbol genealógico pero con enfoque terapéutico, permite mapear no solo quién fue quién, sino qué emociones, eventos, traumas y secretos acompañaron a cada miembro de la familia. En un genograma puedes anotar datos como fechas de nacimiento y muerte, enfermedades o accidentes importantes, relaciones significativas o conflictivas, adicciones, exilios, pérdidas, abortos, traiciones, vínculos especialmente cercanos o distantes. Al observar este mapa, comienzas a ver conexiones que antes eran invisibles. Descubres, por ejemplo, que todas las mujeres de tu familia se casaron muy jóvenes y renunciaron a sus estudios, o que hay una línea de hombres que abandonaron a sus hijos, o que cada vez que alguien prospera económicamente, ocurre una crisis familiar que lo frena. Con ese conocimiento puedes empezar a romper el ciclo. Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. La toma de conciencia es el primer acto de libertad. Identificar un patrón es empezar a desactivarlo. Otro ejercicio útil es la escritura simbólica de la historia familiar. Toma un cuaderno y comienza a escribir todo lo que recuerdes de las historias que se cuentan en tu familia. No te centres solo en los hechos, sino en las emociones que acompañan esos relatos. Vergüenza, orgullo, culpa, miedo. Luego pregúntate, ¿qué roles parecen repetirse? ¿Qué temas están prohibidos? ¿Qué se honra y qué se oculta? También puedes usar la visualización creativa para dialogar con tus ancestros. Cierra los ojos y visualiza a tus padres, abuelos y bisabuelos. Obsérvalos con compasión, reconociendo que hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían. Imagina que les devuelves las cargas que no te corresponden. Diles internamente, gracias por la vida. Ahora yo tomo mi propio camino. Este proceso no es lineal ni inmediato. Requiere coraje, honestidad y presencia, pero poco a poco, al nombrar lo que estaba silenciado, al dar lugar a las emociones negadas y al devolver lo que no es tuyo, empiezas a recuperar tu verdadera identidad. No eres una repetición, eres un ser único que puede elegir, crear y transformar. Lealtad invisible. ¿A quién intentas salvar en tu familia? Laura tenía 32 años. Había terminado, por tercera vez, una relación con un hombre que no la valoraba. Siempre escogía parejas que de alguna manera necesitaban ser salvadas, emocionalmente inestables, económicamente dependientes o con problemas de adicción. Después de cada ruptura, volvía a terapia repitiendo la misma frase. Siento que tengo que quedarme, aunque me duela, como si abandonar fuera una traición. Su terapeuta le preguntó por la historia de su madre, y entonces Laura recordó. Su madre también había vivido una relación abusiva por más de 15 años, justificando su permanencia por amor.
Lo que Laura no sabía era que estaba actuando desde una fuerza inconsciente muy poderosa, una lealtad invisible. El término lealtad invisible proviene de la terapia sistémica familiar, especialmente en el enfoque desarrollado por Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares. Según esta visión, todos los seres humanos pertenecemos a un sistema, el sistema familiar. Este sistema tiene sus propias reglas, dinámicas y leyes. Una de las leyes más poderosas es la de pertenencia. Todo miembro del sistema tiene derecho a formar parte de él, y cuando alguien es excluido, olvidado o juzgado, el sistema tiende a compensarlo a través de las siguientes generaciones. De este modo, los descendientes, muchas veces sin saberlo, asumen destinos, roles o sufrimientos que no les pertenecen por amor ciego a su familia. La lealtad invisible no es algo que elegimos conscientemente. Es una fuerza arcaica, profunda, que actúa desde el inconsciente. El niño, por amor a sus padres, es capaz de tomar cargas que no le corresponden. Puede decir internamente: yo en tu lugar, yo cargo con esto por ti. Si tú sufres, yo también. Si tú no fuiste feliz, yo tampoco debo serlo. Estas frases no se dicen con palabras, pero se imprimen en el alma. Y así, una persona puede repetir fracasos, sabotear su felicidad, enfermarse o quedarse estancada, no porque no quiera avanzar, sino porque internamente cree que avanzar sería desleal con su sistema. Estas lealtades se expresan en muchas áreas de la vida. Relaciones de pareja. Alguien se une inconscientemente a personas problemáticas porque está repitiendo la historia de su madre o de su abuela, intentando salvar lo que ellas no pudieron cambiar. Finanzas. Una persona puede tener una capacidad enorme, pero mantenerse en la escasez porque en su familia hubo exclusión o sufrimiento relacionado con el dinero. Si alguien fue rechazado por tener éxito, la generación siguiente puede evitar prosperar para pertenecer. Salud. Enfermedades que aparecen sin razón aparente pueden estar vinculadas a una identificación con algún ancestro que fue excluido, olvidado o que vivió una injusticia. Vocación o trabajo. Elegir carreras que no se desean, pero que cumplen las expectativas del sistema. Ser abogado porque el abuelo lo fue. Ser médico por mandato de los padres, o incluso fracasar porque otro miembro tuvo demasiado éxito y fue rechazado. Uno de los ejemplos más reveladores en constelaciones familiares es el de los dobles. Esto ocurre cuando un descendiente se identifica con otro miembro del sistema, vivo o muerto, adoptando su destino. Por ejemplo, un joven con tendencias depresivas descubre que su tío, muerto por suicidio antes de que él naciera, fue un tabú en la familia. Sin saberlo, el joven está intentando dar un lugar a ese tío excluido, llevando una carga que no le pertenece. El alma busca el equilibrio, incluso si ese equilibrio implica sufrimiento. Las lealtades invisibles no siempre son negativas. También pueden manifestarse como talentos heredados, virtudes o vocaciones. Sin embargo, cuando impiden el crecimiento, el amor o la libertad personal se convierten en obstáculos. El primer paso para liberarse es hacer visible lo invisible. Reconocer que muchas de nuestras decisiones, pensamientos o emociones no son completamente nuestras, sino ecos de un sistema más amplio que vive dentro de nosotros. En la vida cotidiana, estas lealtades se manifiestan como elecciones que no entendemos, repeticiones que parecen inevitables, bloqueos persistentes o emociones desproporcionadas. Por ejemplo, una persona que evita destacar en su trabajo porque su padre fue despedido por envidias cuando ascendió. Una mujer que no quiere tener hijos porque su madre sufrió una depresión posparto grave y teme repetir esa historia.
Un hombre que no puede separarse de una pareja tóxica porque en su sistema hay una historia de abandono y siente que irse lo convertiría en igual que su padre. Las constelaciones familiares han desarrollado formas simbólicas y vivenciales de sacar a la luz estas dinámicas. A través de representaciones, ya sea con personas, figuras o incluso papel, se puede observar cómo fluye la energía dentro del sistema familiar. Cuando una persona constela un tema, el campo revela quién está vinculado al problema, qué excluidos deben ser reintegrados y qué frases no dichas están actuando en silencio. Una herramienta sencilla que puedes practicar incluso sin estar en una constelación formal es el uso de frases sanadoras. Estas frases buscan restaurar el orden, el respeto y el amor dentro del sistema. Al pronunciarlas con intención y respeto, se activa un movimiento interno de liberación. Algunas de las más poderosas son: querido papá, querida mamá, reconozco todo lo que hicieron por mí. Ustedes son los grandes, yo soy el pequeño. Gracias por la vida. Yo la honro viviendo plenamente, aunque ustedes hayan sufrido. Eso te pertenece a ti. Con respeto y amor te devuelvo tu destino. Tú en tu lugar, yo en el mío. Te veo, te doy un lugar en mi corazón. Ya no necesito cargar más con esto por ti. Estas frases no se dicen para juzgar ni para cortar lazos, sino para ordenarlos. En la visión sistémica, el desorden genera sufrimiento. Cuando cada uno ocupa su lugar, el amor puede fluir sin necesidad de sacrificios. Romper una lealtad invisible no significa cortar con la familia. Significa mirar con amor y respeto lo que fue, comprender desde dónde actuamos y tomar decisiones desde un lugar más libre y consciente. Significa dejar de repetir para empezar a crear. Significa dejar de salvar a los otros para empezar a salvarse uno mismo. La sombra familiar. ¿Qué emociones reprimidas heredaste? ¿Por qué reaccionas con ira ante ciertas situaciones sin entender por qué? ¿Por qué sientes una tristeza antigua que no sabes de dónde proviene? ¿Has notado que te cuesta expresar ciertas emociones como el enojo, la culpa o la vergüenza, aunque nunca hayas vivido algo que lo justifique directamente? ¿Y si esas emociones no fueran del todo tuyas? Carl Jung desarrolló un concepto fundamental para comprender los aspectos inconscientes de la psique humana: la sombra. Según Jung, la sombra es esa parte de nosotros que contiene todo lo que hemos reprimido, negado o considerado inaceptable. Son deseos, emociones, impulsos y memorias que no hemos podido integrar conscientemente porque no encajan con la imagen que queremos tener de nosotros mismos. No solo se trata de cosas malas, sino también de potencias que fueron silenciadas por miedo, vergüenza o condicionamientos sociales. Pero Jung también comprendió que esta sombra no se forma solamente por experiencias individuales. Existe una sombra familiar, un conjunto de emociones, historias y energías que no fueron aceptadas o expresadas en generaciones anteriores y que han sido heredadas como una especie de deuda emocional. Si en tu familia nadie pudo expresar la rabia, por ejemplo, es probable que tú vivas con un enojo que no puedes explicar. Si tu abuela cargó con una culpa profunda y nunca pudo hablar de ello, puede que hoy tú sientas una culpa existencial sin saber por qué. La sombra familiar se forma cuando ciertas emociones no tienen lugar en el sistema. Se ocultan, se silencian, se entierran bajo el mandato de esto no se dice, esto no se hace, esto no se siente. La familia, en su intento de sobrevivir, crea reglas implícitas que protegen la estructura, pero que al mismo tiempo reprimen aspectos esenciales del alma humana. Esas emociones reprimidas no desaparecen, quedan flotando en el campo emocional del sistema familiar, buscando una salida.
y a menudo encuentran esa salida en los descendientes. Un ejemplo claro es la vergüenza. Si en tu familia hubo un miembro que fue juzgado, humillado o rechazado, esa emoción puede quedar encapsulada. Generaciones después, alguien puede sentir una vergüenza constante vivir, con la sensación de que no merece mostrarse hablar en público o brillar sin saber que está cargando con la emoción silenciada de alguien que fue excluido o castigado por ser diferente. Lo mismo ocurre con la culpa. Si tu madre vivió un aborto y nunca pudo hablar de ello, o si tu abuelo traicionó a alguien y eso se ocultó, esa energía de culpa puede manifestarse en ti como una autoexigencia excesiva, una necesidad constante de redimirte o una sensación de que debes pagar algo sin saber por qué. El miedo también es una sombra que se hereda. Miedo a perder, a ser abandonado, a ser castigado. Si hubo guerras, pérdidas económicas o traiciones en tu árbol genealógico, es posible que hoy tengas miedos irracionales que no responden a tu historia personal, pero que sí están codificados en tu memoria emocional. Esos miedos no te pertenecen, pero actúan en ti como si lo hicieran. La rabia es otra gran sombra familiar. En muchas familias, la expresión del enojo fue condenada. Se castigó a los niños por gritar, se juzgó a las mujeres por levantar la voz, se ridiculizó a los hombres sensibles. Esa rabia no expresada se convierte en enfermedad, en silencio, en autoagresión. Y más adelante aparece en un descendiente que no puede controlar su furia o que la reprime hasta el punto de enfermarse. ¿Cómo identificar estas emociones reprimidas heredadas? Primero, observa tus reacciones desproporcionadas. Si algo pequeño te provoca una respuesta emocional intensa, como una crítica leve que te hace sentir devastado o un rechazo que te hunde en la tristeza, es probable que haya una carga emocional no resuelta detrás. Pregúntate, ¿esto es mío o de alguien más? Segundo, indaga en la historia familiar. Pregunta, investiga, observa los silencios. ¿Qué temas no se hablan? ¿Qué historias parecen haber sido enterradas? ¿Qué miembros de la familia fueron excluidos, juzgados o ignorados? La sombra familiar suele estar donde hay secretos, tabúes y emociones negadas. Tercero, revisa tus patrones corporales y somáticos. El cuerpo guarda memoria emocional. Dolores crónicos, tensiones persistentes, síntomas inexplicables pueden ser el lenguaje del inconsciente familiar. La rabia reprimida se manifiesta muchas veces como contracturas, la tristeza no expresada como fatiga crónica, la culpa como insomnio. Una de las herramientas más poderosas para comenzar a integrar esta sombra es el diario terapéutico. Escribir no solo lo que piensas, sino lo que sientes de manera honesta y sin filtros. El propósito no es entender ni corregir, sino dar voz a lo que ha sido silenciado. Preguntas que pueden guiar tu escritura. ¿Qué emociones me cuesta reconocer en mí? ¿Cuáles fueron las emociones prohibidas en mi casa? ¿Qué siento cuando pienso en mi madre, padre, abuelos? ¿Hay alguna emoción que me domina y que no logro comprender? No importa si no tienes respuestas claras al principio. Lo importante es abrir un canal para que esa sombra tenga un espacio. A medida que escribes, verás aparecer frases, recuerdos o emociones que estaban ocultas. Es un proceso de excavación interior. Complementa el diario con una meditación guiada para integrar la sombra familiar. Puedes cerrar los ojos, respirar profundo y visualizar a tu familia delante de ti. Padres, abuelos, bisabuelos. Obsérvalos en silencio. Luego imagina que una energía oscura, no como algo negativo, sino como algo profundo, se hace presente. Esa energía representa las emociones no expresadas del sistema. Dile internamente, los veo, honro su destino, reconozco lo que fue negado. Doy un lugar a estas emociones para que no necesiten seguir repitiéndose en mí.
Permite que esa energía se mueva, se exprese, se libere. No necesitas entenderlo todo para sanar. A veces solo basta con mirar con verdad, con respeto, con valentía. La sombra no es algo que deba eliminarse, es parte esencial de tu humanidad. Integrarla es abrazar lo que estaba roto, dar luz a lo que fue negado y permitir que la historia familiar encuentre un cauce diferente a través de ti. Tu árbol familiar decide más que tú cómo liberarte. Estás manejando tu vida con un mapa antiguo que no trazaste tú. Conduces creyendo que eliges libremente cada giro, cada decisión, cada parada. Pero el mapa fue dibujado mucho antes de que nacieras, con rutas trazadas por historias de tus padres, abuelos y bisabuelos. Decisiones que crees tuyas fueron sembradas por voces que nunca escuchaste, por dolores que no viviste directamente, por destinos que no te pertenecen, pero que siguen marcando el curso de tu vida. El árbol genealógico no es solo una lista de nombres y fechas, es una estructura viva de memorias emocionales, patrones de conducta, heridas no resueltas y mandatos silenciosos. Aunque no lo veas, tu árbol está dentro de ti, en tus decisiones de pareja, en tus miedos, en tus límites con el dinero, en tus enfermedades, incluso en tus sueños. Mucho de lo que llamamos yo es, en realidad, una prolongación de dinámicas familiares inconscientes. La psicogenealogía, desarrollada por autores como Anne Anselin Schutzenberger y Alejandro Jodorowsky, y complementada por enfoques como las constelaciones familiares de Bert Hellinger, ha mostrado cómo el árbol familiar actúa como un sistema que busca equilibrio, pertenencia y reparación. Si un miembro fue excluido o juzgado, otro intentará compensarlo. Si hubo una injusticia, alguien querrá repararla. Si una historia quedó incompleta, una generación posterior intentará terminarla. Y todo esto sucede sin que tengamos conciencia de ello. Schutzenberger, en su libro Hay mis ancestros, muestra cómo ciertas fechas, nombres o edades se repiten como si estuvieran programadas. No es raro encontrar que un nieto muera a la misma edad que su abuelo, o que una mujer se case en la misma fecha que su madre, o que varias generaciones repitan el mismo tipo de fracaso sentimental. En su investigación sobre el síndrome de aniversario, la autora expone cómo ciertos eventos dolorosos quedan registrados en la memoria del sistema y se repiten simbólicamente en generaciones posteriores. Desde la psicología transgeneracional, se ha observado que las enfermedades también pueden tener una raíz emocional heredada. Por ejemplo, estudios clínicos han documentado casos de cáncer, enfermedades autoinmunes o síntomas inexplicables que se correlacionan con duelos no realizados, secretos familiares o lealtades invisibles. El cuerpo habla cuando la historia ha sido silenciada. No se trata de una visión mágica, sino de cómo la carga psíquica no elaborada puede somatizarse generación tras generación. Un ejemplo impactante: una mujer que desarrolla un bloqueo severo para quedar embarazada sin causa médica aparente. Al explorar su árbol genealógico, se descubre que su abuela tuvo varios abortos y su madre fue obligada a entregar un hijo en adopción. El sistema está cargado de dolor y pérdida en torno a la maternidad. El cuerpo de la nieta responde con un bloqueo inconsciente, no como castigo, sino como intento de protección, fidelidad o repetición simbólica. Otra manifestación muy común del árbol familiar es la elección profesional. Muchas personas creen que eligen libremente su vocación, pero al mirar con atención descubren repeticiones sistemáticas. Generaciones de médicos, maestros, militares o artistas. A veces se trata de un homenaje inconsciente a un ancestro amado. En otros casos, es una forma de reparar lo que alguien no pudo lograr. Un joven que estudia leyes
Puede estar cumpliendo el sueño no realizado de su abuelo, que quiso ser abogado, pero murió antes. Una mujer que decide no tener hijos puede estar inconscientemente tratando de cortar un ciclo de dolor materno transmitido por su linaje femenino. Incluso la pareja que eliges puede estar determinada por tu árbol. ¿Por qué te atraen personas emocionalmente inaccesibles? ¿Por qué repites relaciones con hombres o mujeres agresivos, fríos, ausentes? Muchas veces, sin saberlo, estamos buscando inconscientemente a una figura del pasado que no fue vista, que fue idealizada o que causó dolor. Repetimos para sanar, para vengar, para comprender. Pero mientras no lo hacemos consciente, el patrón sigue activo. Carl Jung afirmaba que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esta frase es central cuando hablamos del árbol familiar, porque el árbol no es el enemigo. El árbol es la historia viva que necesita ser escuchada, y una vez que lo hacemos, podemos transformar la repetición en evolución. Uno de los métodos más poderosos para empezar este proceso es la elaboración del genograma terapéutico, una herramienta que permite visualizar la estructura familiar no solo desde lo biológico, sino desde lo emocional y simbólico. En el genograma se anotan nombres, fechas de nacimiento y muerte, relaciones, conflictos, enfermedades, secretos, ausencias, exclusiones. Al observar ese mapa, comienzan a surgir patrones que antes estaban ocultos. Otra práctica clave es el análisis de frases familiares. Cada familia tiene frases que se repiten como mantras. El dinero es sucio, los hombres no lloran, las mujeres fuertes no necesitan a nadie. En esta familia nadie llega lejos. Mejor no confiar en nadie. Estas frases moldean nuestro inconsciente. Al escribirlas, cuestionarlas y reformularlas, podemos empezar a desprogramar las creencias heredadas. Además, es útil realizar una cronología emocional del árbol, donde se registran eventos significativos en la historia familiar. Muertes trágicas, migraciones forzadas, traiciones, secretos, separaciones, quiebras económicas. Esta línea del tiempo permite ubicar en qué momento el sistema se fracturó y qué tipo de heridas emocionales pudieron haber quedado abiertas. La información emocional no expresada se transmite como una energía pendiente. Reconocerla es el primer paso para liberarla. También puedes practicar el diálogo simbólico con tus ancestros. Cierra los ojos, respira profundo y visualiza a tu árbol frente a ti. Observa sus rostros, sus silencios, sus dolores. Diles, reconozco lo que fue, honro tu camino. Yo tomo mi lugar como parte del sistema, pero sigo mi propio destino. Esta frase, sencilla pero poderosa, marca un acto interno de separación saludable. No para rechazar, sino para diferenciarte. El árbol familiar te dio la vida, pero no tiene derecho a dictar cada uno de tus pasos. Liberarte no es traicionar a tu familia, es romper con lo que duele para que algo nuevo pueda florecer. Y ese es el regalo más grande que puedes hacerle a tu linaje, interrumpir la repetición para iniciar una nueva historia. Tu árbol familiar decide más que tú cómo liberarte. Estás manejando tu vida con un mapa antiguo que no trazaste tú. Conduces creyendo que eliges libremente cada giro, cada decisión, cada parada. Pero el mapa fue dibujado mucho antes de que nacieras, con rutas trazadas por historias de tus padres, abuelos y bisabuelos. Decisiones que crees tuyas fueron sembradas por voces que nunca escuchaste, por dolores que no viviste directamente, por destinos que no te pertenecen, pero que siguen marcando el curso de tu vida. El árbol genealógico no es solo una lista de nombres y fechas. Es una estructura viva de memorias emocionales, patrones de conducta, heridas no resueltas y mandatos silenciosos.
Aunque no lo veas, tu árbol está dentro de ti, en tus decisiones de pareja, en tus miedos, en tus límites con el dinero, en tus enfermedades, incluso en tus sueños. Mucho de lo que llamamos yo es en realidad una prolongación de dinámicas familiares inconscientes. La psicogenealogía, desarrollada por autores como Ann Anselin Schutzenberger y Alejandro Jodorowsky, y complementada por enfoques como las constelaciones familiares de Bert Hellinger, ha mostrado cómo el árbol familiar actúa como un sistema que busca equilibrio, pertenencia y reparación. Si un miembro fue excluido o juzgado, otro intentará compensarlo. Si hubo una injusticia, alguien querrá repararla. Si una historia quedó incompleta, una generación posterior intentará terminarla. Y todo esto sucede sin que tengamos conciencia de ello. Schutzenberger, en su libro Hay mis ancestros, muestra cómo ciertas fechas, nombres o edades se repiten como si estuvieran programadas. No es raro encontrar que un nieto muera a la misma edad que su abuelo, o que una mujer se case en la misma fecha que su madre, o que varias generaciones repitan el mismo tipo de fracaso sentimental. En su investigación sobre el síndrome de aniversario, la autora expone cómo ciertos eventos dolorosos quedan registrados en la memoria del sistema y se repiten simbólicamente en generaciones posteriores. Desde la psicología transgeneracional, se ha observado que las enfermedades también pueden tener una raíz emocional heredada. Por ejemplo, estudios clínicos han documentado casos de cáncer, enfermedades autoinmunes o síntomas inexplicables que se correlacionan con duelos no realizados, secretos familiares o lealtades invisibles. El cuerpo habla cuando la historia ha sido silenciada. No se trata de una visión mágica, sino de cómo la carga psíquica no elaborada puede somatizarse generación tras generación. Un ejemplo impactante: una mujer que desarrolla un bloqueo severo para quedar embarazada sin causa médica aparente. Al explorar su árbol genealógico, se descubre que su abuela tuvo varios abortos y su madre fue obligada a entregar un hijo en adopción. El sistema está cargado de dolor y pérdida en torno a la maternidad. El cuerpo de la nieta responde con un bloqueo inconsciente, no como castigo, sino como intento de protección, fidelidad o repetición simbólica. Otra manifestación muy común del árbol familiar es la elección profesional. Muchas personas creen que eligen libremente su vocación, pero al mirar con atención descubren repeticiones sistemáticas. Generaciones de médicos, maestros, militares o artistas. A veces se trata de un homenaje inconsciente a un ancestro amado. En otros casos, es una forma de reparar lo que alguien no pudo lograr. Un joven que estudia leyes puede estar cumpliendo el sueño no realizado de su abuelo, que quiso ser abogado, pero murió antes. Una mujer que decide no tener hijos puede estar inconscientemente tratando de cortar un ciclo de dolor materno transmitido por su linaje femenino. Incluso la pareja que eliges puede estar determinada por tu árbol. ¿Por qué te atraen personas emocionalmente inaccesibles? ¿Por qué repites relaciones con hombres o mujeres agresivos, fríos, ausentes? Muchas veces, sin saberlo, estamos buscando inconscientemente a una figura del pasado que no fue vista, que fue idealizada o que causó dolor. Repetimos para sanar, para vengar, para comprender. Pero mientras no lo hacemos consciente, el patrón sigue activo. Carl Jung afirmaba que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esta frase es central cuando hablamos del árbol familiar, porque el árbol no es el enemigo. El árbol es la historia viva que necesita ser escuchada, y una vez que lo hacemos, podemos transformar la repetición en evolución.
Uno de los métodos más poderosos para empezar este proceso es la elaboración del genograma terapéutico, una herramienta que permite visualizar la estructura familiar no solo desde lo biológico, sino desde lo emocional y simbólico. En el genograma se anotan nombres, fechas de nacimiento y muerte, relaciones, conflictos, enfermedades, secretos, ausencias, exclusiones. Al observar ese mapa, comienzan a surgir patrones que antes estaban ocultos. Otra práctica clave es el análisis de frases familiares. Cada familia tiene frases que se repiten como mantras. El dinero es sucio, los hombres no lloran, las mujeres fuertes no necesitan a nadie. En esta familia nadie llega lejos. Mejor no confiar en nadie. Estas frases moldean nuestro inconsciente. Al escribirlas, cuestionarlas y reformularlas, podemos empezar a desprogramar las creencias heredadas. Además, es útil realizar una cronología emocional del árbol, donde se registran eventos significativos en la historia familiar. Muertes trágicas, migraciones forzadas, traiciones, secretos, separaciones, quiebras económicas. Esta línea del tiempo permite ubicar en qué momento el sistema se fracturó y qué tipo de heridas emocionales pudieron haber quedado abiertas. La información emocional no expresada se transmite como una energía pendiente. Reconocerla es el primer paso para liberarla. También puedes practicar el diálogo simbólico con tus ancestros. Cierra los ojos, respira profundo y visualiza a tu árbol frente a ti. Observa sus rostros, sus silencios, sus dolores. Diles: reconozco lo que fue, honro tu camino. Yo tomo mi lugar como parte del sistema, pero sigo mi propio destino. Revela cómo los traumas no resueltos de generaciones anteriores aún condicionan nuestras decisiones actuales. Ejercicio práctico. Visualización guiada para entregar las cargas emocionales heredadas. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte sin interrupciones. Cierra los ojos, respira profundo varias veces y permite que tu cuerpo se relaje. Imagina que estás frente a un gran árbol. Este árbol representa tu linaje. Sus raíces se extienden hacia lo más profundo del pasado. Visualiza que detrás de ti comienzan a aparecer tus padres, abuelos, bisabuelos y así sucesivamente. Siente que estás en el presente, pero que llevas sobre tu espalda una mochila cargada. Dentro de esa mochila están las emociones, los miedos, las culpas, los patrones que no comprendes pero que te han pesado toda la vida. Observa cada uno. Identifícalos sin juicio. Puede ser un miedo antiguo, una vergüenza, una rabia que no sabes de dónde vino. Ahora, con respeto y amor, imagina que giras hacia tus ancestros. Diles internamente: esto no me pertenece. Con amor y gratitud, te devuelvo tu carga, te reconozco, te doy un lugar y yo sigo con lo que verdaderamente es mío. Visualiza cómo entregas esa mochila. Observa cómo cada uno de tus ancestros la recibe sin reproche, como parte de su historia. Siente cómo tu cuerpo se aligera, cómo tu energía se aclara. Vuelve a respirar profundamente. Siente tu espacio interior más amplio. Abre los ojos lentamente. Este simple ejercicio, practicado con intención y regularidad, puede comenzar a transformar tu relación con el pasado, devolviendo cada carga emocional a su origen y permitiéndote crear un futuro desde la libertad. Sanar la historia familiar. ¿Cómo dejar de vivir en el pasado? Durante años, Mariana vivió una vida marcada por el sacrificio. Elegía siempre trabajos mal pagados, mantenía relaciones con personas emocionalmente inestables y se sentía constantemente culpable por querer más. Había crecido escuchando a su madre decir que la vida es dura y que las mujeres fuertes aguantan sin quejarse. Cuando finalmente acudió a terapia, descubrió que su abuela había muerto joven, dejando a su madre a cargo de todos sus hermanos.
Su madre nunca pudo vivir su juventud. Entonces Mariana, sin saberlo, había heredado ese mandato invisible de pagar una deuda emocional que no le correspondía. No vivir plenamente, no brillar, no pedir nada para sí misma. El día que comprendió esto y decidió romper con ese patrón, comenzó su verdadera vida. Cambió de empleo, se mudó sola, estudió lo que siempre había querido. Rompió una cadena ancestral no con rechazo, sino con conciencia. Esta historia, como tantas otras, muestra una verdad profunda. Muchas personas no viven sus propias vidas, viven versiones heredadas, viven en nombre de otros, repitiendo lo que fue, por miedo a traicionar su linaje, por lealtad al dolor, y lo hacen sin saberlo. Psicológicamente, estamos programados para repetir lo conocido. La mente humana, desde su estructura más primitiva, busca seguridad y pertenencia. Lo familiar, aunque doloroso, es más cómodo que lo desconocido. Desde niños aprendemos que ser aceptados por nuestra familia es una cuestión de supervivencia. Por eso, si en nuestro sistema familiar se valora el sacrificio, es probable que terminemos saboteando nuestras oportunidades. Si en nuestra familia el éxito fue motivo de rechazo o envidia, podemos crecer con una culpa inconsciente por prosperar. Si alguien fue excluido por pensar diferente, nuestro inconsciente puede llevarnos a repetir lo mismo una y otra vez, solo para sentir que seguimos siendo parte del sistema. Carl Jung fue uno de los primeros en advertir que lo que no se hace consciente se repite como destino. Su propuesta de individuación es una vía de liberación. La individuación es el proceso de volverse uno mismo, de diferenciarse del inconsciente colectivo, de las imágenes familiares, de los roles impuestos. No es un acto de rebeldía, sino de maduración. Es cuando la persona empieza a vivir en coherencia con su alma, más allá del pasado familiar. Para Jung, la individuación comienza cuando una persona se atreve a mirar su sombra, es decir, todo aquello que ha sido reprimido o negado. Pero también implica mirar las identificaciones. ¿Cuánto de lo que soy fue realmente elegido? ¿Cuántas de mis decisiones son reacciones a lo que vivieron mis padres o abuelos? ¿Qué parte de mí está detenida en el pasado? El proceso terapéutico junguiano ayuda a distinguir entre lo heredado y lo auténtico. No se trata de cortar con la familia, sino de ordenar los vínculos internos, dejar de actuar desde la herida y empezar a actuar desde el ser. La psicología profunda propone explorar los arquetipos que dominan el sistema familiar y confrontarlos con el sí mismo, ese núcleo interno que conoce el verdadero propósito. Muchos casos reales demuestran que es posible transformar una historia familiar sin negarla. Un hombre que creció en una familia donde todos los varones eran alcohólicos logra romper ese ciclo, no solo dejando de beber, sino descubriendo que debajo de la adicción había una tristeza ancestral no expresada. Una mujer que fue criada por generaciones de mujeres que vivieron bajo la sumisión, rompe con ese mandato cuando decide no repetir el matrimonio por obligación y elige la soledad consciente para reconstruirse. Estas transformaciones no suceden de un día para otro. Requieren tiempo, introspección, valor, pero una vez iniciado el proceso, el alma lo reconoce. Hay una fuerza interna que empuja hacia la autenticidad. La vida comienza a organizarse de otra manera. Las relaciones cambian, los síntomas desaparecen, los sueños se intensifican. Todo empieza a girar en torno a un eje más verdadero. En el camino hacia la individuación, uno de los ejercicios más poderosos es cortar los lazos emocionales dolorosos con la historia familiar, sin rechazarla ni idealizarla. Esto puede hacerse a través de una visualización guiada que te ayude a devolver cada carga emocional a su origen y a recuperar tu propio centro.
Ejercicio práctico. Visualización para cortar lazos emocionales dolorosos con la historia familiar. Busca un lugar tranquilo donde nadie te interrumpa durante unos minutos. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y respira profundo. Lleva tu atención a tu cuerpo. Siente el peso de tu historia, sin juzgarla. Ahora, imagina que delante de ti aparece tu árbol genealógico. Padres, abuelos, bisabuelos, todos los que vinieron antes. Visualiza una cuerda energética que te une a cada uno de ellos. Observa el estado de esa cuerda. Tal vez es gruesa, tensa, desgastada. Tal vez hay varias. Una para la culpa, otra para el miedo, otra para la rabia. Reconócelas. Luego, coloca tus manos imaginariamente sobre el pecho y di en silencio: querido linaje, los reconozco, honro sus historias, agradezco la vida que me dieron, pero yo no nací para repetir sus heridas, yo nací para transformarlas. Visualiza cómo cada cuerda comienza a soltarse suavemente, no como un rechazo, sino como un acto de liberación. Devuelve cada carga a su dueño original con respeto. Puedes decir: esto te pertenece, yo elijo lo que es mío. Siente cómo tu cuerpo se aligera. Respira hondo y visualiza frente a ti un camino que se abre. Un camino nuevo, sin huellas, que espera ser recorrido solo por ti. Siente tu energía regresar a ti mismo. Siente tu centro fortalecerse. Permanece unos instantes en ese estado. Luego, abre los ojos lentamente y vuelve al presente. Este ejercicio no es una fórmula mágica, pero es una puerta simbólica que, si se repite con honestidad, puede iniciar una transformación profunda. Porque sanar la historia familiar no significa olvidarla. Significa dejar de vivir en ella. Significa tomar lo que sirve, agradecer lo que fue y caminar hacia lo que verdaderamente puede ser.